Estimados alumnos, en esta ocasión vamos a realizar un repaso de la noción de sistema lógico formal. Un sistema lógico formal está constituido por un lenguaje lógico formal y un sistema deductivo. Análogamente, un lenguaje formal se constituye por los mismos elementos. La diferencia es que el primero de ellos incluye símbolos lógicos con una interpretación semántica que tiene como propósito rescatar algunos elementos de la argumentación en el lenguaje natural. Vamos a realizar un ejercicio de lenguaje formal. El lenguaje formal L subíndice 0 estará constituido por dos conjuntos, un vocabulario y un conjunto de reglas de formación de fórmulas. El vocabulario a su vez está constituido por dos subconjuntos, S0 y S1. S0 son los símbolos no lógicos y S1 son los símbolos auxiliares. Las reglas de formación de fórmulas son las siguientes. La regla número 1 nos dice que los símbolos A y B son fórmulas bien formadas de mi lenguaje L subíndice 0. La regla número 2 nos dice que si X es una fórmula bien formada, entonces asterisco X es una fórmula bien formada de mi lenguaje L subíndice 0. Es importante recalcar que el uso que se le da a X y a Y en las reglas de formación de fórmulas es el de variables que representan cualquier fórmula bien formada. La regla número 3 nos dice que si X y Y son fórmulas bien formadas de mi lenguaje, entonces corchete que abre, X, signo de más, Y, corchete que cierra, es una fórmula bien formada de mi lenguaje. La regla número 4 es la regla de cierre. Vamos a ver unos ejemplos de fórmulas bien formadas. Veamos cómo es que nuestra fórmula número 1 es una fórmula bien formada. La justificación dice lo siguiente. A y B son fórmulas bien formadas por la regla 1. Asterisco A es una fórmula bien formada por la regla 2. Corchete que abre, A, signo de más, B, corchete que cierra, es una fórmula bien formada por la regla 3. Entonces nuestra fórmula bien formada es una fórmula bien formada también por la regla 3. Veamos el siguiente ejemplo. La justificación dice: A y B son fórmulas bien formadas por la regla 1. Asterisco A y asterisco B son fórmulas bien formadas por la regla 2. Corchete que abre, asterisco A, signo de más, asterisco B, corchete que cierra, es una fórmula bien formada por la regla 3. Corchete que abre, A, signo de más, A, corchete que cierra, es una fórmula bien formada por la regla 3. Por lo tanto, nuestra fórmula anterior es una fórmula bien formada por la regla 3. Veamos el siguiente ejemplo. La justificación dice: A y B son fórmulas bien formadas por la regla 1. La siguiente es una fórmula bien formada por la regla 2. La siguiente es una fórmula bien formada por la regla 2. Asterisco B es una fórmula bien formada por la regla 2. Y la siguiente es una fórmula bien formada por la regla 3. El aumento A de esta fórmula con un asterisco a la izquierda es una fórmula bien formada por la regla 2 y la unión de esta por un signo de más es una fórmula bien formada por la regla 3. Asterisco A es una fórmula bien formada por la regla 1. Y doble asterisco A es una fórmula bien formada por la regla 2. La unión entre 7 y 9 por un signo de más y dos corchetes es una fórmula bien formada por la regla 3. Y si se le agrega a toda esta fórmula un asterisco a la izquierda, es una fórmula bien formada por la regla 2. Ahora vamos a ver un ejemplo de mecanismo deductivo. La regla T1 nos dice que podemos pasar de una fórmula X cualquiera a doble asterisco de X y viceversa. Es decir, tanto de X podemos pasar a doble asterisco X como de doble asterisco X podemos pasar a X.
La regla T2 nos dice que de la fórmula paréntesis x signo de más y paréntesis podemos pasar a la fórmula asterisco x, pero no al revés. La regla número T3 nos dice que podemos pasar de corchete x signo de más y corchete a asterisco y, pero no al revés. Y la fórmula T4 nos dice que podemos pasar de tener dos fórmulas x y y a unirlas por un signo de más y dos corchetes al inicio y al final. Y de igual manera podemos pasar de la segunda fórmula a mis primeras dos fórmulas. Veamos algunos ejercicios de deducción natural. ¿Cómo puedo pasar de mi primera fórmula a mi segunda fórmula? Tenemos en 1 b y en 2 asterisco asterisco b. Claramente podemos ver que podemos pasar de 1 a 2 por la regla T1. En el siguiente ejemplo tenemos en 1 corchete que abre asterisco a signo de más b corchete que cierra y nuestra segunda fórmula es asterisco b. Podemos ver claramente que podemos pasar a nuestra segunda fórmula utilizando la regla de subíndice 3. De igual manera tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos corchete que abre a signo de más asterisco a corchete que cierra a asterisco a. ¿Cómo puedo pasar a mi segunda fórmula? Pues claramente podemos ver que podemos pasar de mi primera a mi segunda fórmula por la regla T subíndice 2. Ahora veamos cómo podemos pasar de tener las dos fórmulas primeras a mi tercera fórmula. Tenemos a asterisco a y asterisco b y queremos llegar a esta tercera fórmula. En la justificación número 4 tenemos que podemos unirlas con un signo de más por la regla 4 entre 1 y 2. En la justificación número 5 tenemos que podemos agregarle dos asteriscos por la regla T subíndice 1 utilizada en la fórmula que teníamos en la parte 4 de la justificación. Y obtenemos nuestra tercera fórmula por la regla T subíndice 4 entre 5 y 4. Si hay alguna duda, por favor escríbeme a través de la plataforma Moodle.